¿Qué tal? Muy buenas tardes. Siguiendo con el ciclo de conferencias del Consejo Profesional de la Ingeniería de Tucumán, vamos a darle ahora la bienvenida al ingeniero Ayrton Patiño. Ayrton Patiño es ingeniero electrónico y es ingeniero de preventa en soluciones de ciberseguridad y diseños de data center de la empresa Excelcom, que es partner de Schneider Electric. Y la charla va a versar sobre eficacia y seguridad en el data center. Bienvenido, ingeniero Patiño. Le damos el pase, por favor, para iniciar con la conferencia. Bueno, muchas gracias, Omar. Buenas tardes a todos. Gracias por participar de esta presentación. Voy a compartir pantalla ahora. Bueno, como decía Omar, soy ingeniero electrónico, que estoy graduado en la UTN Regional Paraná hace aproximadamente unos 3 años, y también estoy diplomado en IoT y tengo certificaciones en lo que es Network Security Expert de Forti. Actualmente estoy trabajando en Excelcom como Sales Engineer de lo que son soluciones de ciberseguridad y en lo que es diseño data center, que es básicamente lo que vamos a hablar hoy en esta presentación. Y bueno, y antes de empezar con la charla, también quería agradecer al Consejo Profesional de la Ingeniería de Tucumán por permitirnos participar en este ciclo de conferencias online por los 150 años de la ingeniería en Argentina. Un poco, este es el temario de lo que vamos a ver en la presentación de hoy. Como es una jornada, una conferencia respecto a lo que es ingeniería y demás, hoy no vengo a traerles o a presentarles un producto en particular, sino más bien, como ingenieros, nosotros lo que buscamos siempre es solucionar problemas o hacer las cosas de manera más eficiente. Lo que le vengo a proponer hoy es una solución a un problema que quizás hoy en día no lo ven, pero porque no lo vean no significa que no esté presente y que sea un buen punto que nos permita quizás ahorrar dinero. Bueno, vamos a empezar con lo que es proyectando un data center, ¿sí? Para esto vamos a tener unos parámetros principales que son los que se suelen tener en cuenta, que son la criticidad, la capacidad, el plan de crecimiento, la densidad y el presupuesto, pero muchas veces, y la mayoría de las veces les diría, se deja de lado lo que es la eficiencia del mismo. Bueno, cuando hablo de criticidad, me refiero al nivel de disponibilidad que el sistema tiene que alcanzar, ¿sí? Para, bueno, en algunos casos, por normativas o estándares industriales, le solicitan cierto nivel de disponibilidad. Cuando hablo de capacidad, hablo de la carga máxima que va a tener el equipo IT en kilowatt, ¿sí? Y todo lo que se tiene que soportar en el data center. Con plan de crecimiento hablo de la velocidad con la que vamos a crecer o la aceleración que vamos a tener en crecimiento, ¿sí? Y el requisito de potencia máximo al que vamos a llegar. Y siempre sin dejar de lado una pequeña incertidumbre que, bueno, se tiene que tener en cuenta por si se sobrepasa un poco el umbral que habíamos estimado. Después lo que es densidad sería la potencia media y máxima que se espera que consuman los rack, ¿sí? Y además la cantidad de espacio que se requiere en la sala, porque bueno, como sabemos, los rack ocupan espacio y en base a ese espacio que necesitamos es el tamaño del data center que tenemos que armar. Y por último, lo que es presupuesto, que tenemos que saber cuánto tenemos disponible para gastar y cuánto va a salir lo que queremos. Pues no podemos empezar a proyectar un data center con lo mejor de todos y por ahí el presupuesto que tenemos no es el suficiente para tal fin. Y lo que comentaba hoy que se deja de lado es la eficiencia. Antes de pasar a lo que es eficiencia, quiero hacer un doble clic en lo que es la criticidad. La criticidad, como sabrán, está el Actime Institute, que es el que certifica los data centers en estos niveles, que son Tier 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y bueno, como verán las diferencias que hay entre uno. El primero no tiene redundancia, el segundo ya sí, tenemos por ejemplo una UPS, algunos sistemas de aire redundantes. En Tier 3 ya tenemos doble línea de alimentación en cuanto a red y un generador puede ser, y múltiples enlaces de subida. Y el Tier 4 sería ya un data center totalmente tolerante a lo que son las fallas. La verdad es que la mayoría cuando uno habla
te dicen, yo quiero tener un Tier 3, pero la realidad es que no todos necesitan un Tier 3. En general, ni siquiera le piden una certificación según a qué se dedique el data center que están armando. Y muchas veces con un Tier 2 puede llegar a ser suficiente. ¿Sí? Entonces, cuando diseñamos un data center tenemos que tener bien en claro esto y, bueno, llegar a los objetivos que necesitamos. Ahora sí, llegamos a lo que es la eficiencia. Pero ¿a qué va? Tiene un signo de pregunta porque ¿a qué nos referimos cuando hablamos de eficiencia en el data center? ¿Sí? En física, muchos de acá, bueno, todos ingenieros, en física siempre hablamos de la eficiencia, el rendimiento, que es la potencia útil sobre la consumida. Y en equipos en sí es muy fácil porque uno ve, por ejemplo, qué potencia es la que está siendo útil para generar el trabajo que necesitamos y cuánto se perdió según el factor de potencia. Pero si lo llevamos a un data center, nuestra potencia útil sería la que permite que funcionen los equipos IT, ¿sí? Que son los que en realidad no están generando el trabajo que necesitamos. Y la potencia consumida, además de eso, también está todo el otro equipo que tenemos alrededor en el data center que nos permite mantener las condiciones del mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los data centers? Si bien cuando uno habla de mejorar la eficiencia, se entiende bien el significado subyacente de este término, el uso técnico de la palabra eficiencia en sí, en el centro de datos puede llegar a generar confusión, por esto que le estaba diciendo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos dispositivos distintos, con distintas eficiencias eléctricas, por ahí no está muy claro cómo combinar esos dos números para tener una eficiencia en general que me represente el todo y en base a eso evaluar los costos. De hecho, los costos eléctricos dependen de la cantidad de energía que fluye a través de esos equipos y equipos como por ejemplo la iluminación que consumen electricidad. Si hablamos de eficiencia en sí del data center como el representado de la fórmula, la eficiencia de la luz debería ser cero y sin embargo nos está consumiendo electricidad. Entonces, al hablar de eficiencia resulta confuso en los data centers y en el ámbito de sistemas. En contraste, lo que vamos a hacer en esta charla, cuando decimos eficiencia de un data center, vamos a estar hablando en realidad del consumo eléctrico total que estamos usando en el mismo. Esto como sentar base para que, bueno, después entendamos todo lo que estamos diciendo después y no genere este tipo de confusiones. Ahora sí, hablando de eficiencia a la hora de diseñar el data center, ¿sí? El uso de la energía eléctrica en sí no es un parámetro que se tiene en cuenta cuando diseñamos los data centers, pero este costo en realidad a lo largo de la vida útil de los mismos, que suele ser unos 10 años aproximadamente, excede la inversión inicial que hicimos en los equipos, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, en principio no están vinculados estos gastos a una decisión en particular, entonces son vistos como no los puedo evitar, porque los equipos que yo necesito consumen tanta energía y es así. O esos gastos no son una responsabilidad del personal que pertenece al área de sistemas. Entonces, por ese lado, en general se suelen dejar de lado. Sin embargo, esto sí puede corregirse y de hecho debería, ya que con decisiones muy simples a la hora del diseño podemos ahorrar entre un 20 y un 50% de energía en lo que es la vida útil del data center. Y si yo hago además un esfuerzo a lo largo del funcionamiento del mismo en mejorar la performance de lo que está ocurriendo dentro, a lo largo de su vida útil ese ahorro puede ser de un 90%. Entonces, estamos hablando de que una vez que finalizó la vida útil del data center, yo podría, con lo que me ahorré haciendo un diseño eficiente, podría simplemente renovar o generar una actualización de todos los equipos que tengo con la plata que me ahorré, que de otra forma eso lo hubiese gastado y tendría que a esa plata ponerla encima de lo que ya invertí inicialmente. Cuando hablamos de los costos de lo mismo, tenemos tanto costos de energía como costos de capacidad de potencia, y hay que saber diferenciar los mismos, ¿sí? Los costos de energía, por un lado, son los que nos vienen en la boleta de la luz, lo que gastamos, mientras que los costos de capacidad de potencia serían los costos que nosotros tenemos al invertir o al comprar equipos de energía o de potencia, como por ejemplo una UPS, un sistema de aire, PDU.
es clave entender que el hecho de bajar los costos que tenemos de energía, ¿sí?, nos permite también bajar los costos que tenemos en capacidad de potencia. Porque si yo a lo largo del funcionamiento de mi data center consumo menos, entonces a la hora de yo comprar un equipo de potencia, no voy a necesitar comprar un equipo sobredimensionado, sino que voy a comprar un equipo más chico, y al comprar un equipo más chico los costos son menores. Otro punto que también tenemos que saber diferenciar es los costos que tenemos en energía. Yo puedo reducirlos de dos formas, de forma temporal o de forma permanente. Si bien los que reducimos de forma temporal, como por ejemplo activar alguna función en un servidor que nos permite gestionar los coolers en base al procesamiento que está teniendo y demás, y en base a esto ahorrar energía, eso es un ahorro que no es a lo largo, no es permanente, mientras que un ahorro como por ejemplo el hecho de virtualizar, sí, es un ahorro que yo lo voy a tener de forma completa durante todo el diseño de mi data center, y que eso sí me va a permitir reducir los costos de capacidad de potencia. Ahora, bueno, sabiendo qué es lo que tenemos que reducir es el consumo que tenemos para poder invertir menos en el data center que estamos haciendo, vamos a ir viendo unos puntos para mejorar este consumo que estamos hablando. Bueno, por un lado, muchos por ahí tienen la idea errónea de que al tratar de hacer un diseño eficiente y demás, hay que hacer una inversión de dinero importante y bueno, y por eso por ahí también la obvían. La realidad es que esto no es cierto y que muchas opciones para mejorar la eficiencia ni siquiera me representan un gasto en particular, sino más bien sentarme a pensar cómo hacer para que las cosas funcionen mejor y consuman menos. Por un lado, tenemos el hecho de retirar equipo obsoleto, ¿sí? En muchos data centers, la mayoría, diría, de los centros de datos tienen plataformas que son antiguas, pero que sin embargo las tienen operativas por algún motivo. Por ejemplo, puede ser guardar archivos, o están funcionando pero no tienen usuarios. Esto por ahí resulta un poco loco, pero es algo que se ve muy seguido. Entonces, en estos casos es muy útil hacer un inventario de estos equipos que tenemos e ir haciendo un plan de jubilarlos ya, porque bueno, están consumiendo energía y no nos están dando ningún trabajo útil, ¿sí? Esto, aunque no lo crean, y si empezamos a reducir los equipos, podemos tener hasta un 20% de ahorro energético en casos típicos de data center. En el otro punto es operar eficientemente los sistemas actuales. Hoy en día la mayoría de los servidores, por ejemplo, como les mencioné hace un rato, tienen funciones de administración de energía, ¿sí? Con esto quiere decir que pueden reducir su consumo de energía en momentos en que la carga computacional es reducida. Entonces, todos los usuarios de estos equipos deberían conocer de este cambio de tecnología que hace unos años no existía, pero bueno, hoy en día sí. Conocer qué funciones tienen disponibles y qué herramientas pueden usar para manejar esto, hablar con el fabricante, su proveedor de equipos IT, y siempre que sea posible tienen que habilitar estas opciones en todos los dispositivos que puedan. También se da el caso que tienen un montón de dispositivos que dicen, sí, mi equipo cumple con esto, pero por defecto de fábrica, el fabricante los manda deshabilitadas estas funciones. Así que presten atención en esto y evalúen de todos los equipos que tienen cómo bajar ese consumo que tienen hoy en día. Y por otro lado, la virtualización. La virtualización de servidores resulta por ahí en una reducción más dramática de los requisitos de potencia que tenemos en el data center y del consumo. La eliminación de un servidor físico puede representar, bueno, un ahorro de 200, 400, 1500 watts, depende de la tecnología que estén usando. Y ese ahorro que nos genera a lo largo de la vida útil es sustancialmente mayor que el costo del servidor en sí mismo. Entonces, si nos ahorramos esto a lo largo, como dije, cuando finalizó la vida útil del equipo, eso que nos ahorramos no está pagando el equipo nuevo. Y después llegamos al punto de mejorar el consumo, dimensionando correctamente los equipos, utilizando equipos eficientes, ¿sí? Y haciendo un diseño de los sistemas de forma inteligente. Vamos a ver cada uno de estos puntos ahora en particular. El dimensionado correcto de los equipos, ¿sí? De todas las técnicas que tenemos para ajustar el equipo de potencia que tenemos,
y el que tiene mayor impacto por ahí se pensaría, ¿sí? Es dimensionar correctamente el equipo. ¿A qué voy con esto? La mayoría de los usuarios por ahí no entienden que existen pérdidas fijas en los sistemas de energía y los de enfriamiento. Y estas pérdidas fijas están presentes ya sea que tengan conectadas las cargas IT o no. Y estas pérdidas son proporcionales, lógicamente, a la potencia total del sistema que tengo. Entonces, muchas veces me cruzo con gente que tiene UPS de 10 kVA, pero las tienen con carga de 500 watts. Y si uno va a la gráfica del fabricante, como vemos acá en la pantalla, la gráfica de eficiencia, esta curva, depende de la carga que tenga conectada, ¿sí? Acá, bueno, dejé visibles los equipos de APC, de Schneider, y tapé los de la competencia, porque, bueno, por una cuestión de no comparar marcas en sí, sino lo que me interesaba era mostrar la gráfica. Si vemos esta gráfica, y yo tengo en general un 30% es lo que suelen estar cargados, y la eficiencia, si vemos, es del 95%, ya sea de 30 para arriba. En lo que es APC, en otros equipos, esa curva de eficiencia es totalmente distinta. Entonces, si yo tengo un equipo, por ejemplo, como el de la curva roja, cargado al 30%, en realidad va a tener un 80 y pico, un 87, 88% de eficiencia, contra la que yo tendría si tuviese un 70%. Entonces, yo al hecho de llevar un equipo al dimensionarlo correctamente, me va a hacer ahorrar también en este sentido. Primero, por el lado de la eficiencia, porque el equipo me va a rendir más y quiere decir que me va a consumir menos. Y por otro lado, si yo en realidad tengo 500 watts y me compro un equipo de 10 kVA porque al futuro voy a crecer, estoy pagando un equipo mucho más caro que lo que necesito hoy en día y lo estoy teniendo de forma ineficiente. En cambio, yo podría comprar, por ejemplo, un equipo de 1 kVA y estaría cargando el equipo un 50%, lo que me daría una eficiencia mucho mejor. Y a medida que yo vaya creciendo, ir creciendo en potencia. Es por este motivo que hoy en día por ahí una tendencia en lo que es este tipo de soluciones es las soluciones que son modulares y escalables en sí. ¿Sí? Bueno, pasando a este punto, bueno, lo que le decía de esto de dimensionar correctamente, si quiero les puedo mencionar algunos ejemplos de soluciones que yo por ahí veo que están mal armadas, como les comenté recién esto de las UPS y demás. También pasa lo mismo con los aires acondicionados. Pero bueno, tengan en cuenta el hecho de no crecer tanto en la potencia, previendo el futuro, sino adecuarnos un poco más a lo que tenemos y ver la posibilidad, por ejemplo, de ir poniendo equipos en paralelo o de forma distribuida, o como dije bien hoy, equipos que sean modulares. Si pasamos a los dispositivos que sean eficientes, ¿a qué voy con esto? Un dispositivo, por ejemplo, volviendo al tema de UPS, sabrán que hay un parámetro del equipo que es el factor de potencia. Entonces, si yo voy a comprar un equipo con un factor de potencia 1, va a ser mucho mejor que un equipo factor de potencia 0,7, por ejemplo. Acá está la gráfica del vaso de cerveza, que por ahí representa un poquito mejor esto que le estoy diciendo por ahí técnicamente con una gráfica. En realidad yo, por ejemplo, cuando compro vamos a decir, una UPS, un vaso de cerveza, hasta acá arriba, en realidad lo que a mí me sirve, lo que yo tomo es esta parte que está con la flecha verde. Y esto que está acá arriba, que es la espuma, es un desperdicio de la bebida en sí. En lo que es la potencia pasa lo mismo. Si yo tengo un factor de potencia 0,7, pero una UPS de 1 kVA, yo voy a estar consumiendo 1 kVA, pero voy a estar entregando en realidad a los equipos 700 watts. En cambio, si yo compro un equipo con un factor de potencia mejor, esa pérdida de 0,3 no la voy a tener, que en realidad en el equipo de menos eficiencia se disipan formas de calor y otro tipo de pérdidas energéticas.
Así que bueno, mejorando también los equipos, la eficiencia de los equipos, voy a mejorar luego la eficiencia global del data center. Y por último, un diseño inteligente de los sistemas, ¿sí? Porque, bueno, como verán, yo puedo tener la mejor cerveza del mundo, pero si la pongo en una hornalla, la verdad que no va a ser rica, no va a servir. Bueno, lo mismo pasa con los equipos del data center, ¿sí? Muchos usuarios por ahí suponen que el consumo eléctrico de un sistema está controlado por la eficiencia de los componentes individuales del mismo, y por lo tanto el enfoque principal que tienen que tener para reducir el consumo de esa energía es centrarse en la eficiencia de los mismos dispositivos individuales, ¿sí? Puede tener lógica, pero esta suposición está mal, ¿sí? Porque, como les mostré acá en la gráfica, puede tener mejor equipo y estar mal ubicado y no está funcionando como corresponde, ¿sí? Y además el diseño de un sistema en sí tiene un efecto enorme en el consumo eléctrico de los data centers. Y por ejemplo, dos data centers compuestos por exactamente los mismos dispositivos pueden tener una factura eléctrica que son muy distintas. Entonces, por esta razón, el diseño del data center en sí de una forma inteligente es incluso mucho más importante que la selección de los dispositivos individuales que lo componen, ya sea para alimentación o enfriamiento. Algunos ejemplos de problemas a la hora de diseñar son, por ejemplo, como les mencioné hoy, PDU o UPS, que están funcionando por debajo de sus capacidades de carga completa o de su punto óptimo de funcionamiento. Equipos de aire acondicionado que funcionan con temperaturas de salida muy bajas y esto hace que se deshumidifique el ambiente, por lo cual después tengo que gastar energía con un humidificador para aumentar ese aire que estoy soplando. Después mezclas de aire frío y caliente hacen que, por ejemplo, al ubicar mal los equipos, la toma de aire de un equipo esté tomando la salida del otro. Entonces, en vez de ingresar aire frío al equipo, estoy tomando aire caliente. El aire caliente se va al sistema y eso lo que hace es disparar el consumo eléctrico por elevar la potencia de los coolers y demás. ¿Sí? Y también, por ejemplo, aires acondicionados que están obligados a funcionar con una potencia excesiva para conducir el aire a distancias muy largas. Entonces también hay que tener en cuenta en dónde los ubico las cosas. Y estos ejemplos sí ocasionan que los data centers consuman incluso el doble de lo necesario. Además, todos estos problemas que les estoy mencionando los puedo evitar con un gasto mínimo o ninguno, básicamente. Así que hay que tener muy en cuenta a la hora de diseñar cómo vamos a armar los data centers. O bien también se pueden comprar módulos que vienen estandarizados y ya previstos para que no ocurran este tipo de situaciones. Por ejemplo, Schneider Electric tiene lo que son contenedores que ya vienen con los data centers prearmados en base a la potencia que yo necesito y cuánto preveo crecer. Ya que vimos ahora en qué tenemos que hacer foco para reducir esta potencia, este consumo eléctrico que tenemos y mejorar en sí la eficiencia del data center, vamos a ver ítem por ítem. Ahora, vamos a ver lo que es cómo seleccionar UPS y PDU. A la hora de seleccionar UPS, como ven, hay un montón de parámetros que tengo que tener en cuenta, ¿sí? Como la potencia que requiero, el factor de potencia que tiene el equipo, la escalabilidad y la redundancia que tiene el sistema, si tiene administración remota o no, qué tipo de baterías tiene, cuál es el tiempo de recarga, cuál es la autonomía. Por ejemplo, ¿cuál es el tiempo de recarga? Vamos a suponer que una UPS se recarga completamente en 2 horas y media, mientras que otra se recarga en 5. Si yo tengo cortes de luz sucesivos, vamos a suponer tuve un corte, las dos UPS empezaron a bajar su carga, llegaron a la mitad, volvió la luz, empiezan a cargar un poco las baterías, tenemos otro corte de luz, vuelven a empezar a consumir de batería. Al uno cargar más rápido, lo que hace es que ese lapso que yo tengo me cargue mucho más la batería. Entonces, si tengo cortes de luz sucesivos, al tener un tiempo de recarga más rápido, voy a tener mayor autonomía a la larga. Mientras con un equipo que se recarga más lento, no se va a alcanzar a cargar a nivel completo y me va a durar bastante menos. Lo que es autonomía en sí, hay que tener en cuenta cuánto necesito y si es lógico lo que estoy necesitando. Después lo vamos a ver un poquito más adelante, pero muchas veces cuando hablo por ahí con clientes me dicen, no, yo necesito una autonomía de 4 horas. Y si vos empezás a evaluar los equipos que tienen
y demás, cuál es la carga térmica que tienen y cuál es la inercia térmica de la sala donde están una vez que se apagó el equipo de aire acondicionado. Por ahí una sala muy chiquita puede llevar a que, no sé, en 2 horas, supongamos, el data center suba 40 grados centígrados y yo que tengo 4 horas de autonomía en la UPS, sí, está perfecto, pero los equipos se me van a apagar por temperatura y me van a quedar esas 2 horas de autonomía sin sentido prácticamente. Entonces, en vez de invertir esa plata en autonomía, por ahí conviene tener en cuenta un generador, por ejemplo. Lógicamente, lo que es mayor autonomía, mayor inversión. Vamos a ir viendo ahora lo que es escalabilidad y redundancia, ¿sí? Como dije hoy, los equipos cuando los cargas más cerca de la potencia total que tienen son más eficientes. Esto lógicamente depende de cada equipo en particular y para esto se solicitan las gráficas a los fabricantes. Es bueno tener un equipo que pueda ir creciendo en potencia. Entonces, por ejemplo, lo que tiene Schneider es un equipo que se llama Symmetra, que viene en diferentes potencias y te permite ir escalándolo con módulos de potencia según el equipo, de diferentes tipos de potencia los módulos. Este equipo en sí, además de ser escalable, es redundante en todos sus componentes. Por ejemplo, si vemos acá, este es el de la Symmetra, tiene módulos de inteligencia que controlan los módulos de potencia y si uno de esos módulos de inteligencia se rompe, el otro asume el control total de los otros módulos. Mientras por ahí en equipos de la competencia, cada módulo de potencia tiene su módulo de inteligencia y si se rompe uno de los módulos de inteligencia, todo el módulo de potencia queda deshabilitado. Entonces, ahí hay que tener en cuenta hasta ese nivel para ver si realmente estoy siendo redundante o no y cómo funciona el equipo. Otra opción que tengo es si el equipo en sí no es redundante y escalable, lo que puedo hacer es prever 2 sistemas de UPS más chicos con algún kit de paralelo y conectarlos de esta forma para ir creciendo en potencia a medida que vaya creciendo mi data center. Y de paso voy teniendo redundancia. Este es un videíto de lo que es la Symmetra. Bueno, después otro punto a tener en cuenta es la administración remota, que por ahí no le prestan atención muchas veces, o dicen a las UPS las maneja en realidad un área que no es la de sistemas, entonces no me interesa lo que le está pasando, pero nuestros sistemas dependen de la UPS, entonces deberíamos tener idea de qué es lo que le está pasando. También a la hora de inversión, como verán ahí en el gráfico, una alerta en la batería. Cuando pregunto cómo es el plan de mantenimiento, cómo hacen el recambio de las baterías en sí,
muchas veces me dicen, no, yo la cambio cada 2 años, otro, no, la verdad que no la cambié y pasaron ya 5 años que tiene el equipo y para ellos sigue andando y en realidad esto puede traer un problema. Entonces, si yo tengo una administración remota, por ejemplo, una placa con SNMP que me permita conectarme con alguna red y mediante un IP gestionarla y setear diferentes tipos de alarmas, por ejemplo, yo me puedo enterar si un equipo está a una temperatura elevada o tirarme una alerta cuando me diga la vida útil de la batería está terminando y yo ahí recién cambiar la batería. Entonces, tener una administración remota me puede, por un lado, evitar un problema o tener conocimiento de un problema recién está arrancando, y por otro lado, me va a permitir ahorrar a la hora del mantenimiento de los equipos, ¿sí? Porque yo voy a hacer un cambio de baterías cuando realmente lo necesito y no a ojo. Y después llegamos a lo que es las baterías. Las baterías, y bueno, como verán, el mapa de almacenamiento de energía es muy amplio. Vamos a hacer foco en lo que es las baterías, las VLRA y las de ion de litio, que son las que hoy en día están teniendo las UPS modernas. Respecto a esto hay una consulta, ¿qué conviene? Si ion de litio o VLRA. Cuando uno por ahí le hace la presentación o habla de ion de litio, el primer comentario que uno tiene, no, la verdad que sí, están muy buenas, pero la inversión que yo tengo que hacer en una de litio es mucho más cara que una de VRLA. Sí, esto es verdad. La compra inicial en realidad es entre un 30 y un 50% más caro, pero tengamos en cuenta todos estos otros puntos que tiene 10 veces más de ciclo, me ocupa hasta un 60% menos de espacio, o sea que yo la sala que tenga que tener este banco de batería va a ser un 60% menor a la hora de construir. Tienen hasta un 70% menos de peso, por lo cual el piso sobre el que va a estar también es diferente. Tienen una vida útil de hasta 3 veces mayor. Y ahí si comparamos el gasto inicial, que vos decís, bueno, inicialmente yo gasto un 50% más, pero me dura 3 veces más. O sea que a lo largo de la vida útil de estas baterías, en realidad son más baratas, ¿sí? No es solamente mirar la inversión inicial, sino cómo recupero esa inversión. Y bueno, y después, ¿para qué es lo que hace que esta vida útil sea más larga? Bueno, también trabajan a una temperatura superior, no tienen inconveniente estar a mayores temperaturas. Y bueno, el tiempo de recarga, que es uno de los parámetros que les comenté hoy, es mucho más rápido. ¿Sí? Hoy en día, como una pequeña tendencia, es ir sacando la UPS del data center. Por un lado, por el tema de las temperaturas y demás, para evitar esa carga de calor que genera el equipo. Y por otro lado, como comentaba hoy, muchas veces los que administran o mantienen estos equipos de alimentación ininterrumpida no son el personal de sistemas. Y como personal de sistema no me gusta que gente de mantenimiento se meta a mi data center a hacer un mantenimiento de estos equipos. Entonces, tener una sala dedicada hoy en día es la tendencia para lo que es UPS. Estas son algunas de las familias es la familia de UPS de Schneider. Tiene tanto UPS como para oficina, para data center, para redes y demás. Para lo que son monofásicas están las Easy, las Smart y bueno, y la Symmetra, que es la que les comenté hoy que era escalable. La Smart UPS entre 1 kVA y 20, la mayoría ya son con factor de potencia unitario, al igual que las Easy UPS. Y para lo que es data center, en lo que es trifásico, tenemos lo que es Galaxy, que acepta baterías de ion de litio, Symmetra en potencias arriba de los 160 kVA, acepta ion de litio, por una cuestión del cargador por los ciclos en los que trabaja. Y las Easy UPS, que es una opción más económica, pero que hoy en día está creciendo mucho su uso, también tenemos trifásicas de Easy. Y después lo que es PDU básicamente tienen que ver qué es lo que quieren obtener de la PDU, cuál es la carga que tienen, cuánto soporta, qué corriente y qué funciones tiene. Puede ser una PDU básica, ¿sí? O una PDU administrable, por ejemplo. ¿Qué ventajas voy a tener yo a la hora de una PDU administrable contra una básica? Bueno, voy a saber qué corriente estoy consumiendo, datos de temperatura, los voy a poder administrar por red, como comenté hoy con la UPS.
Y algo importante es que voy a poder apagar o prender cada una de las salidas que tiene el equipo. Esto por ahí uno dice, y a mí no me afecta que esta salida esté habilitada por más que no tenga nada enchufado. Créanme que he visto casos o me han comentado que tienen conectada una PDU y los racks lo tienen por ahí en una oficina donde hay acceso público y en esa oficina, bueno, en invierno dicen, no, hace mucho frío, acá hay una toma disponible y van y le enchufan un caloventor o una estufa cuarzo y salta todo. Y bueno, y ahí la disponibilidad del data center se... entonces, bueno, por ese punto en particular y evitar que nos conecten cualquier cosa a nuestro data center, es importante tener este tipo de controles. Ahí salimos un poco ya de lo que es energía en sí y pasamos a lo que es cómo optimizar los sistemas de refrigeración, que si vemos la factura eléctrica, lo que más nos consume en el data center en sí son los equipos de refrigeración para mantener estos equipos. Y hay varios puntos a considerar acá, ¿sí? Como le dije hoy, apostar a la eficiencia energética no significa realizar una inversión grande, ¿sí? Y hay un montón de medidas que yo puedo realizar sin ninguna inversión o con un gasto mínimo. Esta inversión luego la vamos a recuperar con el ahorro que estamos generando, ¿sí? Acá yo situé, por ejemplo, lo que es la distribución de los equipos, la organización del cableado, evitar mezclas de aire frío y caliente, poner una temperatura óptima en el data center y tener un sistema de contención. ¿A qué voy con la distribución de los equipos? Bueno, saber de ubicar los equipos, por más lógico que parezca, la realidad es que no todos los data centers están bien pensados o por ahí fueron implementados para solucionar una necesidad del momento y nunca lo pensaron como un total. Como comenté hoy, por ejemplo, equipos con las tomas de aire invertidas que ingresan el aire caliente que en realidad es liberado por otros sistemas y eso no es eficiente para nada. Una distribución dispareja de racks, algunos equipos con muchas cargas y generan puntos de mucho calor y otros sin nada. Entonces, bueno, saber balancear esto, saber distribuir bien los equipos y pensar de qué lado tienen las tomas de aire, cómo las voy a ubicar y demás, es importante. Para esto es lo que se conoce, lógicamente, como ubicarlos para tener un pasillo frío y un pasillo caliente. La organización del cableado. ¿Por ququé es importante esto? No es solamente cuestión de que quede lindo, visual y que sea agradable o cómodo para trabajar. Como ven en la primera imagen es algo que impacta mucho por ahí cuando entras. Y no es solo eso, sino que también todo ese cableado desordenado está tapando al frente de los equipos. Entonces, como que vos estás abajo de una pileta queriendo respirar por un sorbete. Bueno, a los equipos le pasa lo mismo. Las tomas de aire, al estar todas obstruidas, ya sea esto por el frente o por atrás, genera que el aire recircule entre el equipo y este cableado y empiecen a perder eficiencia, consumir mucho más energía. Y esto lo puedo mejorar solo con unos organizadores de cable, con unos abrojos, con algún sistema para poder acomodarlos de forma oportuna. Schneider para esto, por ejemplo, tiene organizadores de cable tanto verticales, horizontales, conos, sin tapas, anillos, ya sea para cobre o fibra, es bastante amplia la cartera de productos que tiene. Entonces, por un lado, por la visual, ordenar los cables, y por otro lado, por el tema energético, a la hora de la refrigeración, tener el cable organizado y la salida y las tomas de aire de los equipos liberadas es muy importante. Y por otro lado, llegamos a lo que es evitar la mezcla de aire frío y caliente, ¿sí? No es solo por una cuestión estética tampoco acá, ¿sí? Y muchas veces por ahí piensan que no, es algo complicado, no lo voy a poner primero porque pensaban, como dije recién, que era una cuestión estética y no querían gastar en eso. Y por otro lado decían, no, si yo lo pongo, la instalación después me complica porque por cada panel que yo pongo tengo que poner 4 tornillos con las jaulas correspondientes. Bueno, esto no siempre es así, por ejemplo, ese panel ciego que vende Schneider ahí, lo podemos colocar y sacar sin herramientas, tiene unas trabas. Y este fenómeno no es muy apreciado por los usuarios, ¿sí? Sin embargo, perjudica bastante y es la causa principal de sobrecalentamiento de los equipos en los data centers.
¿Qué pasa? Dicen, no, yo tengo mi pasillo frío y mi pasillo caliente. Y yo voy por mi pasillo frío y la temperatura está en 25, así que están dando perfecto. ¿Sí? En el pasillo están dando perfecto, pero si hacemos un análisis equipo a equipo lo que está pasando, vamos a ver esto. Acá, voy a poner el láser. Acá, arriba tenemos equipos y abajo, acá no tenemos ningún panel ciego. Esta temperatura caliente que está saliendo de los equipos por cuestiones dinámicas y demás, pasa también al frente de los mismos, se combina con el aire que está siendo absorbido por los equipos y esta temperatura que yo en el pasillo tenía de, vamos a suponer, 23 grados, al equipo le está entrando en 32 o 27, por lo cual, por un lado, me deja de ser eficiente el equipo en sí, me empieza a consumir mucha más corriente, y por otro lado, se me reduce la vida útil del mismo equipo. O sea que yo hice una inversión sumamente importante para conseguir el equipo, un servidor, vamos a suponer, cualquier otro tipo de equipo, y esa inversión por no poner un panel ciego que sale nada comparado con el equipo, lo voy a estar reduciendo su vida útil en varios años y voy a estar consumiendo mucho más. Vean cómo cambia al poner un panel ciego, estos aires no se mezclan, las temperaturas que entran a los mismos se mantienen bastante parejas, ¿sí? Esto hace que la eficiencia del sistema sea mucho mejor. Ahora vamos a hablar de lo que es la temperatura óptima, ¿sí? Punto 1, cuando hablamos de temperatura óptima, hablo de la temperatura en el pasillo frío, no estoy hablando de lo que sale de los equipos, ¿sí? Es la temperatura del aire que ingresa a las tomas de aire de los equipos. Para esto, por ahí cuando hablamos me dicen, bueno, pero decime cuál es la temperatura a la que tengo que poner el data center y listo. Y la realidad es que no hay un punto óptimo de temperatura y varía según cada sala y los equipos que tengan. Entonces, para yo saber qué temperatura es la mejor para mi data center, tengo que analizar qué equipos tengo, qué distribución tengo, cómo están los aires, cómo funcionan. Muchos parámetros a tener en cuenta para saber dentro de en qué punto poner mi aire, setear el aire. Para esto nos podemos guiar por las mejores prácticas publicadas por el AFRAE, que es una institución que genera, bueno, son ingenieros que se dedican a esto y, bueno, y van tirando recomendaciones en base a distintos tipos de soluciones relacionadas con las temperaturas, equipos de aire acondicionado y refrigeración. Para lo que es data center, hace unos años atrás, la recomendación de esta institución era entre 17 y 21 grados centígrados. Y hasta hará unos 2 años atrás, todo eso subió, ese rango, de 18 a 27, verán que subió 5 grados. Y el hecho de subir un grado en el punto de consigna del aire acondicionado me disminuye entre un 3 y un 4% el consumo eléctrico del equipo, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo subía 5 grados, bueno, hagan la cuenta de cuánta energía estoy ahorrando. Entonces, para lo que es la temperatura óptima, está esta carta ciclométrica que presenta este organismo, ¿sí? Donde el azul es la zona en la que por normativa está autorizada, es la norma de ellos, dicen, bueno, si estás dentro de estas condiciones de temperatura y humedad, estás cumpliendo con lo que yo digo. El amarillo, esa superficie, es la que en general todos los equipos, los vendors de distintas soluciones de equipamiento IT tienen cubierta. Y la roja era la recomendada hace un tiempo. La que está bordeada con líneas es la recomendada ahora. Verán que creció, ¿sí? Y además la mayoría de los equipos actuales en general soportan temperaturas operativas de hasta 35 grados centígrados, que están garantizadas por el fabricante. Por lo cual subir unos grados la temperatura del data center sería una buena opción a tener en cuenta. ¿Sí? Ahora, cuando digo que los equipos soportan hasta un 35 grados centígrados, me dicen, bueno, ¿y por qué en vez de ponerlo en 25, no lo ponemos directamente en 35 y listo, y nos ahorramos bastante más energía o incluso ni siquiera ponemos aire? La gente es bastante extremista a veces y quieren pasar o del polo norte a las puertas del infierno, más o menos. Hay que tener en cuenta y hay que tener mucho cuidado al subir la temperatura y por eso es algo que hay que tomarse en serio y evaluarlo muy bien. Porque en cuanto la temperatura supera cierto umbral, los ventiladores de los equipos se disparan y los consumos energéticos aumentan de forma exponencial, ¿sí?
Para eso hay que ver las especificaciones de cada uno de los fabricantes, de los vendors de los equipos que tenemos. Y subir la temperatura tiene como consecuencia también un aumento significativo en lo que es la temperatura de los pasillos calientes y en el interior de los racks. Hasta 38 o 45 grados puedo tener. Entonces, todos estos equipos, por ejemplo, puedo tener un equipo con ventilación lateral o que no sea frontal. Por ejemplo, los routers y demás se paran por el exceso de temperatura. Entonces, algo que yo tengo que tener muy en cuenta y evaluar muy bien cuánto le voy a estar subiendo la temperatura, ¿sí? Hoy en día, como para que tengan una idea, Google creo que está trabajando a 27 grados por ahí, o 26. Así que bueno. Y otro punto a tener en cuenta es el margen de maniobra que tenemos, porque y si tengo redundancia o no en lo que es el aire acondicionado. Si yo le subí la temperatura, voy a tener una inercia térmica mucho menor. Entonces cuando se me rompa el aire, voy a tener un margen de maniobra mucho menor para poder solucionar este tema. Entonces hay que hacer un balance y no es como me pasa en general cuando entro a los data centers, que te tenés que poner una campera, no es ponerlo en 17 grados ni tampoco llevarlo a 35. Hay que buscar un óptimo y bueno, en general entre 24 o 26 grados estaría bien. Lógicamente, como le dije antes, hay que hacer todo este análisis previo para ver si realmente lo que yo tengo se soporta esa temperatura. Si la soporta, úsenlo porque van a ahorrar muchísima energía. Y después llegamos a lo que es la contención de pasillo, ¿sí? Que esto permite temperaturas de entradas uniformes, reduce la presencia de puntos calientes y demás. Y yo puedo contener tanto el pasillo frío como el caliente, y los dos van a generar ahorros significativos. Los sistemas de enfriamiento se pueden configurar a una temperatura más alta si yo contengo, y así, bueno, sigue siendo seguro de todas formas, como les comenté hace un ratito de subir la temperatura. En general, la temperatura de los sistemas de enfriamiento, los aires perimetrales, no los tienen muchos seteados mucho más bajo de lo que realmente necesitan los equipos, justamente para evitar los puntos calientes. Los puntos calientes se producen cuando el aire frío capta el calor a medida que va avanzando desde la unidad del aire acondicionado hasta los racks. Y bueno, la contención lo que permite es evitar esto. Al yo contener el aire caliente por un lado o contener el frío, la temperatura que sale del aire acondicionado es prácticamente la misma que llega al frente del rack y estaría evitando puntos calientes y teniendo una distribución de temperatura mucho más uniforme. Este efecto es válido en casi todos los aires, el hecho de que si yo la temperatura de retoma que tengo en el aire es más alta que la de intercambiador de calor de la bobina de enfriamiento, la eficiencia que va a tener el equipo es superior. Algunos equipos pueden tener límites en esto, pero en general la mayoría funciona y es válido esto. El hecho de eliminar puntos calientes, el contener los pasillos permite que el aire de suministro de la unidad de enfriamiento llegue al frente del equipo sin mezclarlo, como les dije recién, y esto permite aumentar aún más la temperatura del equipo de enfriamiento. Cuando no se produce esta mezcla, las temperaturas del aire pueden aumentarse sin riesgo de generar puntos calientes y al mismo tiempo puedo ganar unas horas en lo que es funcionamiento en el modo de economizador del equipo, ¿sí? ¿Qué es el modo economizador que le decimos? Cuando la temperatura exterior del aire acondicionado, la que está fuera de la sala, donde está el intercambiador, es inferior a la temperatura interior del equipo, los compresores del sistema de enfriamiento no necesitan trabajar porque justamente tengo este gradiente de temperatura para rechazar el calor del interior. Y este aumento de temperatura lo que permite es que ese punto de ajuste en los sistemas de enfriamiento den como resultado una mayor cantidad de horas en la que el sistema de enfriamiento puede apagar esos compresores. Y si yo apago los compresores, ahorro mucha energía. Bueno, la pregunta por ahí cuando uno habla de contener pasillo es, ¿contengo frío o contengo el caliente? Ahí tienen una comparativa y de hecho de esto hay un paper que se los puedo compartir si me los piden. La prevención de la mezcla de aire caliente y frío es clave para todas las estrategias eficientes de enfriamiento en los centros de datos, sí, ya sea aire caliente o aire frío.
ofrecen una densidad de potencia y eficiencia que son mejores en comparación con los data centers que no contienen. Sin embargo, si contenemos el pasillo caliente, contrario a lo que se cree, porque cuando uno pregunta, todos dicen, contengo el frío, que es lo que me está generando que funcionen los motores. Si contengo el pasillo caliente es un enfoque mucho más eficiente en realidad que un sistema de contención de pasillo frío, porque como les comenté en la diapositiva anterior, permite que las temperaturas en el pasillo caliente sean más altas y esto permite subir las temperaturas de retorno, lo que hace que los equipos trabajen más tiempo en modo economizador sin prender el compresor. Los puntos de ajuste del enfriamiento se pueden establecer más altos, mientras que en lo que es la sala en la que no está contenido el pasillo, una persona que necesita trabajar, por ejemplo, si hay una oficina, puede estar sin problemas, es un ambiente confortable. En cambio, si contengo el pasillo frío, lo de afuera suele subir mucho la temperatura y no está bueno trabajar ahí. Y bueno, la contención de pasillo caliente les puede ahorrar hasta un 43% en lo que es el costo de la energía en un sistema de enfriamiento. Así que como conclusión, contrario a lo que se pensaba, todos los nuevos diseños de centros de datos que vamos a hacer se deberían pensar con contención de pasillo caliente. En el caso de que yo no necesite una contención de pasillo, tendría que ubicar los dispositivos de forma que en el futuro, si yo llego a necesitar contener el pasillo, sea el caliente. Y para centros de datos que ya existen y que ya están ubicados, lógicamente puede ser más fácil y menos costoso implementar una contención de pasillo frío, la cual, si bien es menos eficiente que el caliente, es mucho más eficiente que no tener ningún tipo de contención. Así como tengo contención de pasillos y demás, también puedo contener el aire en un rack. Por eso, si yo tengo solamente 2 racks, vamos a decir en mi data center, podría optar por este tipo de solución. ¿A qué lleva esto? Que yo tengo que tener el aire acondicionado dentro del rack, ya sea en un in-row lateral al mismo o en el interior del mismo en la parte inferior, por ejemplo. De Schneider tienen tanto esta solución para contener rack, contener pasillos y bueno, tanto aire acondicionados perimetrales para rack, in-row y demás. Algunos ejemplos de todo esto que le estaba comentando recién, que son todos los puntos que vemos para hacer un data center más eficiente, es por ejemplo, bueno, lo que es contención de pasillo. Ahora les muestro un video también de esta. La solución que hay de Schneider. Bueno, algún ejemplo también de un data center que hemos estado diseñando de 12 rack.
con potencia 64 kVA, escalable a 96, PDU inteligente, contenemos el pasillo caliente, control de flujo de aire, aire acondicionado redundante por fila, otro un poco más grande pero sin contención, pero con refrigeración bajo piso. Como ven, ahí tenemos también un software para lo que es la simulación de la parte térmica del data center en base a los equipos y la carga de los racks. Esto también nos permite hacer un diseño un poco más eficiente y tener una vista previa de cómo va a distribuirse la temperatura antes de armar el data center y en base a esto redistribuir o balancear las cargas que tenemos. Ahí terminamos un poco lo que es la eficiencia en sí del data center y bueno, con distintas prácticas. Como vieron, no todas requieren de gran inversión. Por ahí muchas veces es solamente sentarse a pensar cómo acomodar los equipos y demás y qué tipo de soluciones usar. Y después, una vez que hicimos toda esa inversión, llegamos a la parte de seguridad, controlar y gestionar el data center, porque toda esa inversión no la necesitamos estar viendo qué es lo que está pasando. Como mejores prácticas vimos por ahí en grandes data centers que tienen controles de acceso, guardias de seguridad, monitoreo continuo, rack con control de acceso y demás. Y tenemos que tratar de replicar esto en nuestros data centers, ¿sí? Lo que es control ambiental, qué riesgos tengo, sobrecalentamiento, fluidos. Por ahí he visto data centers que pasa un desagüe por el techo y eso gotea y ese goteo puede llegar a algún equipo. Mucha humedad, contaminantes, humo por acceso que no corresponden, ¿sí? Gabinetes dañados o abiertos o personal que no correspondía que entra al data center estuvo haciendo cambios sin el consentimiento. Entonces para esto tenemos que tener en cuenta algún sistema que nos permita tener noción de qué es lo que está pasando. Esto por ejemplo es un netbook de Schneider que le puedo conectar tanto sensores inalámbricos como cableados, sensores ya sea de humedad, temperatura, líquido, humo, tener balizas, le puedo conectar cámaras, y todo esto gestionarlo mediante red y saber qué es lo que está pasando al momento en mi data center. Y por otro lado necesitaría un software de gestión centralizado, que lo ideal sería que esté no solamente limitado a un vendor, sino abierto a todas las marcas, con protocolos estandarizados, y en base a eso yo tener por lo menos poder setear algunas alertas o algo que todos estos datos que estoy recopilando con el equipo anterior me permitan, ya sea o enviándome un correo, un mensaje de texto, me permitan a mí avisarme de que hay algo que está fuera de los parámetros establecidos. Para esto hay dos soluciones de Schneider. Yo puse acá la de Constructor IT, que es una solución en la nube que me permite colectar y analizar toda la información que tengo en el data center, que es abierta a todo tipo de marcas, mientras que usen protocolos NMP o Modbus. Y esto me permite monitorear remotamente todo mi data center y lo puedo ir escalando a medida que voy creciendo. Como también hay una versión de máquina virtual que es con las mismas funciones. De esto, si les interesa, de la máquina virtual les puedo pasar una licencia para conectar hasta 5 equipos sin ningún tipo de costo y que es de por vida. Ya arriba de esos 5 equipos se licencia. Y si les interesa la solución en la nube, para eso les puedo pasar una demo que dura un mes para todos los equipos que quieran. Así como este software que está acá, también tenemos otros que, además de recopilar datos, me permiten accionar sobre los equipos, tener mediciones del PUE, entre otras cosas. Pero como mínimo necesitaríamos tener esto para tener un control de lo que está pasando en todo momento en nuestro data center. Y para finalizar ya la presentación, puse, saliendo de lo que estaba propuesto, de lo que era hacer un data center eficiente y controlarlo, un bonus que es la tendencia de hoy en día, también lo han mencionado en las charlas anteriores, es lo que es el Edge. ¿Qué pasa con esto? Nosotros estamos buscando hacer data centers eficientes y demás. Otra forma de hacerlo eficiente es esto. Hoy en día se está tratando de acercar ese data center, esos servicios más cerca del endpoint, más cerca del usuario final. Entonces lo que me permite es, en vez de tener un super data center centralizado con todos los servicios, es ir descentralizando el mismo, reducir la capacidad de potencia y tener más velocidad, por ejemplo. Porque voy a estar, por ejemplo, con todo lo que es servicios en la nube, voy a tener ese procesamiento más cerca del dispositivo final y
no tengo que salir a través de un data center que quizás está en otra punta del país. Como les comenté recién, entonces, ¿qué es el Edge? El Edge es procesar los datos más cerca del usuario final y como ventaja voy a tener menos latencia, una mayor autonomía, mayor privacidad de los datos, ancho de banda dedicado. Así como tengo el Edge Computing, también está pasando lo mismo con las industrias. Con las industrias, hoy en día con la llegada del IoT y con todos los datos y procesamientos, máquinas inteligentes, robots, sensores conectados, necesito que, bueno, estos datos pasen por algún lado, ¿sí? Entonces, un ambiente industrial que antes era puramente máquina, hoy en día está conectado a mi red y tengo que saber analizar esos datos y cómo manejarlos. Así que, bueno, todo lo que es el Edge y todas estas soluciones de eficiencia que estuvimos viendo también aplica para esto. Para esto, ¿qué soluciones tenemos en el Edge? Por un lado, es aplicar todo lo que estuvimos viendo hasta recién para hacerlo más eficiente, tener en cuenta cada uno de esos puntos que les dije. Y por otro lado, como les comenté al principio de la charla, si no vienen soluciones ya prearmadas y pensadas para que nosotros no tengamos que trabajar y ponernos a ver cada uno de estos puntos. Estas soluciones prefabricadas ya vienen certificadas, son de rápida implementación, compatibles con equipos estándares, son seguras y administrables. De lo que es Schneider, están estas tres familias, que es SX, CX y FX, ¿sí? Con diferentes prestaciones cada uno. Por ejemplo, para lo que son sucursales, es ideal porque son 6 unidades que ya vienen con UPS, cámaras, sensores, control de acceso. Si vemos acá, por ejemplo, extracción de aire caliente mediante ventiladores, filtros de polvo. Y esto implementarlo es muy simple. Simplemente agarro el equipo, le pongo, por ejemplo, un servidor y algún que otro equipo que necesite. Ya tengo el OPS y atrás una PDU en caso de ser necesaria. Ajusto las tapas, pongo el montaje en pared, lo cuelgo y ya tengo el control de esto, que es vinculado al software de gestión que les comenté hoy. Lo que es CX, por ejemplo, que es este que veíamos acá, que parece un mueble, es un micro data center, se llama, que está pensado para oficinas. Que tiene también lo que es extracción de calor, mediante ventiladores que están en la parte lateral. Tienen PDU inteligentes, sensores de ese network que les comenté hoy, controles de acceso, UPS y demás, y están insonorizadas. Entonces, si yo lo pongo en una oficina con equipos que están trabajando y, como sabemos, hacen ruido, la verdad es que no se escuchan del lado de afuera. Entonces, también genera un mejor ambiente de trabajo en ese sentido y me contiene lo que es la refrigeración en caso de ser necesario. Y por último, llegamos al FX, que el FX, como ven, es básicamente un búnker, tiene aire acondicionado incluido, ya sea de 5 kVA o hasta 10. Y este equipo, bueno, también, lo mismo que el otro, nada más que además es a prueba de agua también, de polvo, tiene control de acceso y bueno, los mismos accesorios que les comenté hoy. ¿Sí? Así que bueno, estas soluciones prefabricadas que ya vienen, por ahí nos evitan todo este trabajo y pensar cómo hacer más eficientes los sistemas si queremos ya sea aplicarlos en nuestro data center o hacer uso de esta tendencia que es el Edge Computing. ¿Sí? Así que bueno, eso es todo lo que tenía para presentarles. Ya estamos sobre la hora, es más, creo que me pasó unos minutitos. Así que bueno, gracias por haber participado. Ahora es donde en una charla personal uno esperaría por ahí escuchar algún aplauso, pero bueno, la situación de hoy en día con esto del virus no nos permite, así que espero que les haya servido, que cambien la idea a la hora de diseñar que la eficiencia no se tiene que tener en cuenta y piensen que ese ahorro que yo genero por sentarme un rato más me permite que lo que ahorro a lo largo de la vida útil del data center después me permite reinvertir ese mismo ahorro en equipos nuevos a futuro, ¿sí? Y mantener el data center sin necesidad de gastos superiores. Así que bueno, sin más, podemos pasar a la parte de preguntas. No sé si hay alguna consulta. Bien, sí, Ayrton. Excelente exposición. Y acá tenemos una pregunta de Juan José que nos dice cómo impacta en el diseño del data center las energías alternativas. Es un punto importante a tener en cuenta. De hecho, yo también estuve
viendo y haciendo cursos sobre las energías alternativas, es una buena opción, ¿sí? Lo que es energía alternativa, ya sea por aire, por viento o por energía solar, en lo que es el data center debería ser una solución que me permita almacenar energía o que sea compatible con la UPS que tenemos. Entonces, vamos a tener otra fuente de alimentación que está reduciendo el consumo de la red y sumándonos al data center que tenemos. ¿Es una opción interesante a tener en cuenta? Sí, sí. Bien, acá Saúl Mendoza nos consulta de qué recomendaciones podrías dar con respecto al tipo de batería a utilizar. Si les da la inversión inicial para lo que es baterías de litio, lógicamente una recomendación, pero teniendo en cuenta cuál es el equipo que tienen. No todas las UPS, por ejemplo, soportan baterías de litio por el hecho del cargador y los ciclos con los que cargan. Así que en eso habría que hablar con el fabricante del equipo que tienen, a ver, o leer por lo menos en el datasheet, si soportan las baterías de litio. Y si no, bueno, las que recomienda el fabricante en ese caso. Bien, otra pregunta de otro asistente dice, ¿se recomienda instalar paneles acústicos para absorber el sonido? No. Por ahí es un gasto, a ver, depende de dónde está el data center y qué es lo que está alrededor del mismo, ¿sí? Si en el data center en sí hay trabajando personas continuamente y el ruido resulta perjudicial para el trabajo que están haciendo, lógicamente van a tener que buscar una forma de aminorar este sonido. Y si no, bueno, como les comentaba, hay soluciones prefabricadas que bien ya vienen con la aislación sonora que necesitan. En sí la aislación sonora o el sonido que producen no repercute en el consumo en sí de los equipos. Otro asistente nos pregunta, ¿cuál es el parámetro a tener en cuenta para decidir si invierto en un data center físico o en la nube? Bien, primero tener en cuenta qué servicios son los que yo voy a tener en mi data center, ¿sí? Principal a tener en cuenta siempre es la seguridad. Los servicios en la nube tienen su seguridad propia, lógicamente, para acceso y demás al mismo, pero tengan en cuenta que ese acceso a la nube está desde un endpoint de un empleado, por ejemplo. Y si yo no tengo la seguridad suficiente en el endpoint, por más que la nube sea muy segura, puedo tener acceso a esos datos simplemente vulnerando la computadora del empleado. Entonces, primero tener en cuenta si yo tengo la seguridad suficiente para mirar la nube y demás. Y por otro lado, bueno, si los servicios que están en la nube me permiten satisfacer las necesidades que yo tengo, es una tendencia hoy en día. Y tener sí, vas a necesitar, por ejemplo, como mencioné recién en el Edge, un micro data center, por ejemplo, para gestionar las diferentes sucursales que tengas, ese acceso a los servicios de nube. Bien, y la última pregunta, Ayrton, nos dice, ¿los equipos Edge no implicarían tener más personal técnico que deba desplazarse? ¿En qué sentido sería esa pregunta? La idea de eso, sí, lógicamente, si yo tengo especializado un solo personal y tengo muchas sucursales, se va a tener que desplazar en el caso de que sea necesario, que haya algún problema. Por eso es muy importante, por ejemplo, el software de gestión centralizada que le mencioné, para desde un solo lugar yo estar al tanto de lo que está pasando en todos los puntos de mi empresa. Y de todas formas, el Edge, digamos, ¿qué es lo que cambia? Antes yo tenía un data center centralizado, pero las sucursales en sí también se tenían que conectar, digamos, con mi centro de datos. Entonces, si yo evalúo por ahí las ventajas de descentralizar el data center contra tener uno centralizado, posiblemente el personal técnico se tenga que desplazar un poco más en el caso de que haya algún error,
pero las ventajas que vas a tener respecto a la performance de los dispositivos en las delegaciones va a ser superior. Y por eso también mencioné el micro data center, por ejemplo, de 6 unidades, que vos una vez que lo armaste y demás, en general con un acceso remoto podés gestionar lo que necesites y bueno, estar al tanto de energéticamente lo que está pasando en tu equipo. No es necesario que te estés desplazando continuamente entre las sucursales. Bien, muchísimas gracias, ingeniero Ayrton Patiño, de Excelcom, partner de Schneider Electric. Agradecemos por esta videoconferencia y bueno, y al resto de la audiencia, agradecido de que hayan estado atentos y los invitamos a seguir con el ciclo de conferencia a horas 20. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias a ustedes.